Muy buenas tardes, amigos de LDP Magazine. Ya estamos en vivo y en directo de acá desde la Biblioteca Municipal de Providencia. Adelante. Adelante, adelante, adelante. Muy bien, gracias. Estamos acá, amigos míos, hoy día para hablar de lo que es Halloween. Halloween es una festividad que ya se ha hecho parte de nosotros, es parte de nuestras tradiciones, pero conocemos realmente de dónde viene el mundo de Halloween, lo que se trata, lo que es. Bueno, Halloween es tal vez, se utiliza esta palabra aproximadamente por allá por el siglo XVI y proviene de una variación escocesa de la expresión en inglés, me van a perdonar mi pronunciación, pero es algo como es Halloween Eve, también conocida como Halloween Eve, que significa víspera de los santos. Fiesta de origen celta que se celebra internacionalmente en la noche del 31 de octubre. Sus raíces están vinculadas con la conmemoración celta del Samhain, que deriva del irlandés antiguo que significa fin del verano. El Samhain celebra el final de la temporada de las cosechas. Además, es una de las noches al año llamada de los espíritus, siendo la otra Baltane. Es una intervención mágica donde las leyes mundanas del tiempo y el espacio están temporalmente suspendidas y las barreras entre los mundos desaparecen, dando paso a la comunicación con antecesores, amores fallecidos y la leyenda que dice que el uso de trajes y máscaras se debe a la necesidad de ahuyentar a los espíritus malignos. Al adoptar su apariencia, de evitar ser dañado. También el Samhain era considerada como el Año Nuevo Celta, que festividad que fue asimilada por estos, mientras los antiguos británicos tenían una festividad similar conocida como el Calan Galain. Espero que esté bien pronunciado. A ver, acá nos topamos con una cosa bastante curiosa desde el punto de vista de que, ¿qué pasa con esto? ¿Ah? Ya, bueno, tú vas a mostrar. Bueno, muestre. Ya, ¿estás con gorrito? Muy bien. Bueno, lo que pasa es que en cierta manera hemos confundido las cosas. Hoy en día muchas personas dicen no vamos a celebrar Halloween directamente porque no queremos que los niños se vistan de monstruos, cosas terroríficas. Distintas religiones actualmente. Pero si nos remontamos en el tiempo, ahí tenemos que pensar que estamos frente a dioses más antiguos que el dios cristiano, y hay que ver también cómo esto ha cambiado, ya ha evolucionado, y en cierta manera se ha ido adaptando el Halloween a lo que es hoy en día. Simplemente es una celebración donde los difuntos atraviesan un portal y también se aprovechan algunas criaturas de la medianoche para entrelazarse con estas otras criaturas y entrar al mundo de los vivos, y es justamente que tienen que disfrazarse de estas criaturas de la noche, demonios o lo que sea, para que no sean arrastrados al averno. Esa es cierta manera lo que nos dice la tradición, y no confundamos peras con manzanas como ha estado sucediendo con los últimos tiempos. En una época en la que se pretendía que las festividades paganas, los papas Jerónimo III y Jerónimo IV intentaron suplantar el Halloween por una festividad cristiana, Día de Todos los Santos, que fue trasladada, vaya, del 13 de mayo al 1 de noviembre. ¿Puedes dar un ejemplo? ¿De un ejemplo? Por ejemplo, una de las grandes equivocaciones es que la gente confunde a los gatos que están relacionados con las brujas, los gatos negros, cuando son los gatos naranjas, ya que se les ensuciaban al meterse en las chimeneas. Y por eso los gatos negros los discriminan tanto. Y ahora todos piensan que los gatos relacionados con las brujas son los negros, pero son naranjas que se metían en las chimeneas y se manchaban. Así es. Ahí tienen un buen dato. Es más, si ustedes recuerdan el cómic original de Sabrina, la bruja adolescente que pertenece a Archie Comics, Salem, el gato, originalmente es de color naranja, porque corresponde justamente a las festividades de Halloween y a los gatos que utilizaban las brujas habitualmente.
pero con el tiempo, cuando se reedita, lo cambian el color a negro, justamente para tratar de asimilarlo con esta tradición, diciendo que los gatos negros traen mala suerte. Porque ellos dicen, ya, como supuestamente son gatos negros, entonces cambiemos el gato naranja y lo pintamos de negro. Correcto. Ya. En 1840, la festividad de Halloween llega a Estados Unidos y Canadá, donde queda fuertemente arraigada. Los inmigrantes irlandeses fueron los encargados de transmitir la tradición durante la gran hambruna irlandesa. Fueron además estos últimos quienes difundieron la costumbre de tallar las calabazas gigantes denominadas Jack O'Lantern, ¿ya? Que consiste en ahuecarlas colocando en su interior velas encendidas. Sin embargo, la fiesta no comenzó a celebrarse masivamente hasta 1921. Este año se celebró el primer desfile de Halloween en Minnesota y luego le siguieron otros estados. La fiesta adquirió una progresiva popularidad en las siguientes décadas. Dato que van a tener que tener ustedes archivados en sus cabecitas porque vamos a tener premios para todos ustedes acá, que eso lo vamos a hacer al final, sí, pero más tarde, porque ahora simplemente lo estamos citando, gentileza de... Play Kingdom, Hello Holly. ¿Dónde? 134. Ajá, las esperamos. Aquí pueden encontrar arpoleras, tazas, collares y mucho más. Así. Y también hay cafetería. Correcto. Les recomendamos ir. Sí. Sí, después, ya. La internacionalización de Halloween se produce a finales de la década de los 70 y principios de los 80, gracias al cine y a las series de televisión, siendo principalmente el filme Halloween de John Carpenter, estrenada en 1978, uno de los responsables directos de estos. Además, la imagen de niños norteamericanos proyectados en estos filmes o series que correteaban por las oscuras calles disfrazados, pidiendo dulces y golosinas a los habitantes con la frase dulce o truco. Ha quedado grabada en el inconsciente colectivo de muchas personas. Esta frase, dulce o truco, originalmente era truco o trato. ¿Por qué dulce y trato? Simplemente porque era parte de una leyenda popular celta. Según esta, no solo los espíritus de los difuntos eran libres de vagar por la tierra las noches de Halloween, sino toda clase de entes procedentes de todos los reinos espirituales. Entre estos había un horrendamente maligno que deambulaban por pueblos y aldeas, yendo de casa en casa y pidiendo precisamente truco o trato, llamado justamente Jack O'Lantern, el responsable de todo esto, asegurándose de hacer el trato directamente con las personas entre espíritu y humano. Entonces, si no había este pacto, te vas conmigo. Entonces, la manera de sobrevivir a todo esto era hacer este pacto de dulce o truco. Cada protección surgió la idea de crear en las calabazas formas horrendas para así evitar encontrarse con dichos espectros. Hoy en día, en Halloween es una de las fechas más importantes del calendario festivo estadounidense y canadiense. Algunos países latinoamericanos, como en Chile, tienen sus propias tradiciones y celebraciones ese mismo día, que han sumado al Halloween a ella, aunque coinciden con otros con otros cuantos significados más, en los que podemos ver la unión o extrema carencia del mundo, de los vivos y el reino de los muertos. El hecho del Halloween ha llegado hasta nuestros días, en cierta medida, gracias al enorme despliegue comercial y publicitario. Por ejemplo, a mí me tocó una cosa bastante curiosa. Estábamos haciendo cine crítica, un programa dedicado al mundo del cine, y nos tocó hablar de Coco. Y trajeron justamente lo que decimos, una persona muy apegada a la religión, que era una madre de familia. Y ella no entendía lo que estábamos viendo realmente en la pantalla. Y ella describía como criaturas malignas que no tenían nada que ver con lo que decían las sagradas escrituras. Si nosotros pensamos, la Catrala y otras entidades más mexicanas son mucho más antiguas, son otras entidades, vienen del inframundo, tienen
características totalmente distintas a lo que nos puede ofrecer la visión católica. Son opuestas, totalmente distintas. Entonces ella insistía que estas criaturas eran simplemente zombies malignos, sin comprender realmente o abrirse mentalmente que estamos con una cultura mucho más antigua. Dime. Enseguida. Entonces, ya que hoy día se abre el portal para que las criaturas de la noche entren entre nosotros, invitemos a una de ellas para que nos converse sobre su no vida, porque, no, porque obvio no está muerta. Así que, por favor, que pase. Tengo vagando años, siglos, buscando a mis hijos. Mejor yo me voy de aquí, porque si no me desespero. Mi historia es una historia que empieza en el tiempo de la colonia. Mi marido, lo que yo pensaba que era marido, porque tenía la esperanza de que algún día yo podría casarme con él ante los ojos de Dios, pero teníamos un impedimento. Mi historia es una de las más antiguas de las ánimas en pena que hay en Latinoamérica. Es la historia de Rosa. Ese iba a ser mi vestido de novia. Lo tenía preparado, colgado. El impedimento, la familia del novio. Pero una cosa tan ridícula. Para mí parecía ridícula, pero en el contexto de los años en los que yo viví, no lo era. Era que mi sangre era mestiza, no era una española pura. Por lo tanto, la Rosa, por muy bonita que fuera, aunque tuviera unos hijos preciosos, no era digna de casarse con un hombre español. Iban pasando los años y la familia le exigía a su hijo casarse. Pero ¿cómo? Conmigo, jamás. Yo vivía a las afueras del pueblo. Obviamente estaba viviendo el pecado y no iba a someter a mi hijo a esa vergüenza. Así que vivía afuera del pueblo, en México, en algún pueblo de México perdido, de esos de pueblos se transformaron en grandes ciudades que ahora yo desconozco. Un día tenía que comprar víveres. Llego al pueblo y lo veo que lo están decorando. Muy mexicano. Así somos nosotros. Todos lo agrandamos. Qué bueno, dije yo. Hay una celebración. Si esta noche puedo traer a mis hijos y con tanta fiesta y algarabía, nadie se va a dar cuenta de quién es quién. Cuando pregunto de qué se trata la fiesta, me dicen que es un matrimonio de uno de los hombres más destacados del pueblo. Pregunto su nombre y con sorpresa me entero de que era mi hombre, el padre de mis hijos. Pero las mujeres no sabemos las cosas por libro. Me sale la bruja que llevo por dentro y me averiguo inmediatamente cómo iba a ser el traje de la novia, con quién se iba a casar el hombre que llamaba. Rápidamente, no me pregunten cómo, improvisé uno lo más parecido posible. Me las arreglé para mandarle una misiva con otra persona, haciéndome pasar por la novia. Llega esa misiva que decía: te espero en la arboleda adjunta, a tal hora, en tal lugar preciso. Ahí estaba yo esperando, con el velo puesto sobre mi rostro. Llegó el hombre, me descubre el rostro pensando que era la otra, con quien ya estaba generando algún tipo de sentimiento, me imagino yo, porque
No llega ni apesadumbrado, pero tampoco tan entusiasmado. Algo que me sorprendió. Y con mayor razón me dieron ganas de tomar el puñal que tenía escondido entre mi ropa, pero tenía que aguantar. Era el momento del ultimátum. Cuando él descubre mi rostro y se da cuenta de que soy yo, le digo, elige, o es la madre de tus 3 hijos que te esperan en su hogar, o es esta mujer. Tenemos la opción de huir, de irnos a otro lugar donde nadie nos conozca. Pero él eligió a la que habían elegido por esposa. Me dijo que era porque ya se había pagado ese matrimonio. En ese tiempo se pagaban por los matrimonios. Él no podía echarse atrás. Iba a ser la deshonra de su familia. Pero ¿y quién pensaba en la deshonra mía? Agarro el puñal y mientras él hacía un atisbo de irse y decirme, no te preocupes, que nunca nada te va a faltar. Yo me decía, ¿y el padre para mis hijos? Tomé el puñal sin pensarlo, corrí hacia él y le di varias puñaladas, lo más cerca posible de su corazón. Mis manos manchadas de sangre, mi vestimenta, mi vestido. Así huía aterrorizada, enloquecida, fuera de sí hasta mi hogar. Mis hijos, cuando me vieron con horror, me dijeron, mamá, mamá, ¿estás bien? Y mi papá, mira a mis hijos, y eran el vivo retrato del hombre que yo tanto amaba. No sé qué pasó por mi mente en ese momento. Con el mismo puñal con que había matado a su padre, maté a mis 3 niños. Cuando estaba entrando en sí, me di cuenta de lo que había hecho. El pueblo ya venía acercándose a la casa. Y no sé si era un acto de cobardía o de un dolor extremo. Me quité la vida. A partir de ese momento yo también me transformé en un muerto más, pero condenada a vagar por la tierra como un ánima en pena. Son pocas las fechas en que la gente recuerda mi historia. Hoy es una de ellas, la noche de los espíritus, la noche de los monstruos, le dicen algunos. Pero también estamos los que sufrimos. Yo soy la llorona, para otros soy la novia. Mi historia recorrió Latinoamérica completa, el mundo entero, variando su versión de un punto a otro, pero siempre va a ser la misma, la de una mujer que por una locura de amor, por engaño, por lo que ustedes quieran, terminó matando a sus hijos. Y así también terminó con su vida. Mis hijos. Perdí a mis hijos por una injusticia de la vida. Perdí a mis hijos. Bueno, esa es una de las maneras como hemos tratado de convertir una tradición celta, una tradición norteamericana y canadiense, adaptarla a la idiosincrasia latinoamericana, fundiéndolo con nuestras propias raíces, con nuestras propias historias. Por ejemplo, ¿qué nos sabemos de los famosos entierros? ¿Quién tiene alguna experiencia con los famosos entierros? ¿Alguien por acá?
que era tan fácil también conseguir esta fortuna, de estas señales, de estas fortunas que simplemente a ciertas personas se les da la oportunidad de verlas y muchas veces si se duda, se corren. Mi padre, junto a sus hermanos, fue uno de ellos. Estuvieron a punto de capturar esa fortuna. Pero uno de los hermanos dudó y todo esto se acabó, como dice el cuento. Así que esa es una de las cosas curiosas que tenemos dentro de este Halloween, muy a la chilena, muy tradicional. Como nosotros decimos siempre, en nuestros conversatorios, gracias cariño, no se trata simplemente que nosotros hablemos entre la gente que está aquí adentro, pero queremos conocer sus experiencias. También queremos conocer la de ustedes. ¿Qué nos cuentan? ¿Qué nos dicen? ¿Alguien tiene alguna experiencia o contar alguna experiencia de Halloween? Bueno, a mí estoy bien especial este tema de la llegada de Halloween. ¿Eh? ¿Aló, aló? Sí. No, para mí ha sido bien especial el tema de la llegada de Halloween. Yo cuando estuve en la universidad comencé a ver cómo se fue introduciendo este fenómeno del mundo anglosajón y todo este tema, y me llamó la atención esta disputa que había desde el punto de vista de las iglesias católicas, iglesias evangélicas, que trataron de crear también una fiesta especial para contrarrestar esto, y al final no resultó por una serie de motivos que es largo de detallar. Pero a mí me llamó la atención eso, que fue como una ventanita. Van a decir, bueno, fue introducido desde Estados Unidos y de todas partes, pero yo creo que también fue una ventanita también para hablar de otros temas también. Muchas expresiones de muchos chicos, muchachos, que encontraron en esto una forma de expresarse a través del maquillaje, a través de las marchas zombies, a través de las mismas fiestas, expresiones que estaban dando vueltas dentro de ellos también, porque somos parte también de un fenómeno que se llama la globalización en sí. Respecto a las otras tradiciones, yo te puedo decir que en el caso de Chiloé, en el caso del mundo mapuche, se mantienen muy vivas esas tradiciones en las zonas rurales, en las mismas zonas urbanas, del vínculo con estos ritos en las noches y en los lugares. O sea, está muy vivo y con todas sus particularidades en la cordillera, en la costa y en varios puntos de la provincia de Yanquihue en sí. Otra cosa que que mucha gente no sea capaz de verlo, pero están los signos, están los rituales, están las formas, está la gente que va a convivir con los muertos el día primero, están los ritos que se hacen en las noches, están los lugares simbólicos donde han ocurrido muertes trágicas, donde conviven las personas con esos seres, con esos animistas, con esos rituales. Y los puntos simbólicos también hay un cierto respeto y hay un cierto ritual. Otra cosa que no seamos capaces de verlo la gente en el mundo urbano, pero una cosa que está muy viva en sí. Son dos planos, pero están en vivo en general. Así es. Bueno, uno de los tantos mitos acá también tenemos la famosa cueva de Salamanca también. Los brujos también, los tetués y otras criaturas más que se han ido. ¿Cuál, Colette? El Yastay. También, también. Entonces tenemos distintas criaturas. ¿Y a quién más tenemos ahora de invitada? No, una brujita que está arreglándose, encachándose un poco la varita mágica, está fuera de servicio, así que tengo que hacer la mano nomás. No queda otra. Y también, por mí, traigo mi libro de leyendas, pero se me quedó en la casa, porque vengo al club. Sí, bueno, es parte de todo esto. Terra, ¿tú querías comentar algo? A ver. Existen varias cosas, es decir, yo insistía también, yo insistía también que nosotros tenemos nuestro propio Halloween, que sería la noche de San Juan. Correcto. Bueno, también tenemos tradiciones, también coincide con el cambio de estación, con las cosechas,
que nosotros perfectamente podríamos tomar esa tradición y potenciarla. Pero sin embargo, a ver, está la película que mencionaste, Halloween. Están todas las películas de niños, todas las series de niños que hemos visto decenas de veces, cómo los niños se preparan para Halloween. Está el capítulo de Charlie Brown, con la gran calabaza, Jack Skellington, todo lo que a ti se te ocurra. Con esto solo quiero mencionar lo importante que es el cine para difundir cultura. Mira lo que hizo Disney con el Día de los Muertos. El Día de los Muertos, yo sabía que en México no era una fiesta muy popular, es popular, pero no era una fiesta elegante. Y gracias al trabajo que hizo Disney con con Pixar, se convirtió en una fiesta ya casi a nivel internacional. Para todo el mundo conoce la tradición del Día de los Muertos, lo bonita que es, lo que no tiene nada de terrorífica. Y México, bueno, México tenía decenas de fiestas que celebraban o se contactaban con sus seres queridos, con los muertos. Se conservó esta porque, bueno, coincidía con el Día de Todos los Santos. Y recordé una cosa, ¿de dónde viene Jack O'Lantern? Jack O'Lantern es la versión anglosajona de Pedro Urdemare. Jack O'Lantern engañó tantas veces al diablo, le ganó tantas veces que hasta el diablo le dijo, sabes que ya, basta, pide lo que quieras. Y Jack O'Lantern dijo, que no era su nombre en ese momento, dijo, bueno, tú no tocas mi alma. El problema es que Jack murió y no lo querían en el cielo porque había sido muy malo. Y cuando fue al infierno le dijo, aquí tú no entras. Y se dedicó a vagabundear, a buscar a dónde voy a quedarme. Y supuestamente, originalmente la lámpara no era una calabaza, sino que eran estas cosas, los nabos. Son como unas papas grandes. ¿Un nabo con cal? Sí, se hizo una lamparita con un nabo. Y después fue modificando en Estados Unidos porque las calabazas eran más fáciles de encontrar que los nabos. Eran más baratas, eran más accesibles y además te permitía hacer decoración. Con esto estaba mencionando solamente cómo van evolucionando las tradiciones de ser una fiesta pagana para celebrar el fin del año, el cambio de estación, para celebrar las cosechas, y se convierte en una fiesta donde los niños pueden salir, jugar, que les regalen dulces. Yo creo que es la mejor fiesta de la vida para un niño, ¿o no? Exacto. Bueno, una de las cosas que nosotros soñamos, gracias al cine y la televisión, bueno, nosotros demasiado influenciados con todo lo que es el cine norteamericano, principalmente. Nosotros soñamos cuando pequeños salir a buscar dulces, recorrer las calles en grupo. Sí. Los primos que a mediados de los 80 salieron solos a celebrar Halloween. No lo celebraba nadie. Y la gente lo miraba como un bicho raro. Sí. Pero lo hicieron. Lo hicieron. Bueno. En el 87, más o menos por ahí, se ocurrió solo a pedir dulces. Sí. Bueno, acá también se ha adaptado de una manera muy latina, porque acá no hacen dulces ni trucos, no están ensuciando las casas, en algunas partes por lo menos, no le están tirando confort, no le están tirando huevos, por lo menos son un poquito más bien comportados. Hoy en día es muy caro. Es muy caro, sí. ¿Qué con eso? Y hay una bandeja de huevos como 7 lucas. Sí. Y si les gusta el Halloween, mañana en Play Kingdom tenemos una fiesta de Halloween. A partir de las 12 del día van a estar abiertas las puertas de Play Kingdom hasta que las velas no ardan, una fiesta dedicada a toda la gente del mundo de Halloween. Así todos pueden ir disfrazados con su cosplay, hoy día se llama cosplay, ya no se llama disfraz, con sus cosplay a disfrutar de todo esto. Y también hay concurso al mejor cosplay. Así es, ya pasó los comerciales, Colette, así que seguimos con esto adelante. Bueno, ¿cómo vamos con la brujita?
ahí poniéndose un poquito más bonita. Tengo que resucitar a los muertos. Tiene que resucitar de los muertos. Bueno, entonces, como decía Terrence, uno de los grandes mitos que nosotros siempre vimos gracias a Charlie Brown fue la gran calabaza, ¿te acuerdas? La famosa. Eso es algo que se inventó Schultz. pero me da mucha risa porque, bueno, la mayoría de los mitos crecen así, porque alguien se lo inventó. Porque alguien dijo, ya, vamos a hacer esto. Y entonces se cuenta la gran calabaza, claro, es un juego, es algo que él mismo algo que se sacó de la nada, pero todo el mundo lo conoce. Pues tenemos una gran calabaza dentro de los cuentos tradicionales. ¿Dónde encontramos esta gran calabaza? En la Cenicienta, justamente, que es un carruaje. Entonces también podría venir de ahí, de cierta manera, esta adaptación de la gran calabaza. Estoy lucubrando, puede ser. Lo que sí. Además que en Chile los caballos son grises. Sí. Yo dije una vez a un amigo gringo, nosotros tenemos calabazas zombie. Sí. No son naranjitas ni fresquitas, No, son grises. Son grises. Y tétricas. Sí, tétricas. ¿Se Cata? ¿Tú? ¿Por allá? No, yo me estaba acordando de cosas que me contaba mi abuela. ¿Ya? Mi abuela hablaba en esos tiempos de que, bueno, el Halloween que ella vivía, que ella experimentaba, era con quemas. Ya todavía mi familia alemana viene de Selva Negra, de Colonia, y en algunos lugares que son alejados de las grandes urbes, todavía se conservan algunos juegos y tradiciones y hacían quemas. Quemar lo viejo para empezar el nuevo ciclo, porque coincide con el cambio de las estaciones, ya, y de esta manera ahuyentar los malos espíritus, pero le daban la bienvenida a los espíritus de los familiares fallecidos, que sí eran bienvenidos en los hogares. Por eso que en las casas se preparaban ya estas comidas hechas para el momento, pero era para darle el recibimiento a los espíritus de los familiares, de los fallecidos propios, y ahuyentar los malos espíritus que por intrusos se podían meter entre medio. Al menos eso eran las historias que me contaba mi mamá cuando era más chica, que varían mucho de las versiones que se cuentan actualmente de lo que es Halloween. Sí. Por ejemplo, en Coco vemos que para atraer los espíritus andan con una cabecita con un tipo de flores. Correcto. Y Sí. después los pétalos los van acelerando para que los espíritus lleguen a las casas. Sí. Los pétalos son el camino, son el puente. Ajá, porque en Coco también vemos que hay un puente que está construido desde estos puentes. Correcto. Pero también hay que recordar las fallas españolas. ¿Te acuerdas las fallas españolas? Sí. Sí. Pero ese, si no me equivoco, es para Año Nuevo. Si no me equivoco, que se queman las famosas fallas. Sí, que todo tiene más o menos que ver Algo parecido. más o menos con lo mismo. Sí. Es una forma. Correcto. Y eso se hacía porque había que liberar los espíritus cuando va variando todo. El fuego tiene mucho simbolismo, purificador, de distinta índole. De partida, cuando una persona fallecía, en el tiempo de los bárbaros, de los vikingos, como le dicen, hacían piras, dependiendo del tipo de persona, y los quemaban. Pero era para liberar de su jaula al espíritu y ascender con los ancestros. Ya eso va a ir variando con el tiempo y por eso que se producen las quemas en los montes o en los campos, y es lo que deriva luego en lo que nosotros vamos a conocer como el Halloween, que yo les acabo de contar. Que Halloween es el nombre que le colocamos, más bien comercial hoy en día, y no Samhain como es originalmente. Así es. Sí. Ya estamos listos con esta brujita. Vamos con la bruja. Y
Pásenle su gorro a Doña Bruja, porque No, no es necesario el gorro. Sigue segura tranquila. que no hay bruja sin gorro, dice eso. Vamos. Una bruja sin gorro. Yo tengo más historias, porque no solamente de ánimas en pena se habla en Halloween. Hay historias de brujas y hay historias de brujas que son bastante reales. Por ejemplo, hay una que se nombra en un libro de un gran cronista, Aurelio Díaz Mesa, Leyendas y episodios de la colonia. Es la historia de 3 brujas que van a servir para unir una pareja que se amaba profundamente. Ahora, ¿cuál de los dos tenía más mala fama? Resulta de que estamos hablando de Teresa Armijo. Si lo ubicamos en el mapa de Santiago, Teresa Armijo habría vivido donde ahora hay un Starbucks y un edificio gigantesco para arriba que es solamente estacionamiento de vehículos, justo al frente de lo que habría sido el convento de los padres de la Merced. Eso en Merced con Maquida, en la esquina norponiente, donde por lo demás hubo un asesinato. Pero eso es materia para otra historia. Resulta de que Capitán Armijo tenía su solar ahí. Su hija, una hija, un pimpollo, dicen ahí en el libro. Estamos hablando de 1760. Un pimpollo de aquello, pero con un currículum más terrible que el de la gaita chilena. Los padres ya no hallaban qué hacer con ella porque nadie sabía con quién casarla, nadie quería casarse con esta chiquilla que ya la deshonra la tenía arrastrando por los suelos. Aunque no le faltaba por ahí su peor en nada. De hecho, Teresita, salía de su casa por calle Merced. En ese tiempo no se llamaba calle Merced, se llamaba la calle de los Condes, porque ahí vivía la alta elite de Santiago. Pasaba por la calle de los Condes, llegaba hasta la plaza de Armas, se dirigía a la catedral y cuando venía de vuelta pasaba por frente de Portal Sierra Bella. Ahora Portal Fernández Concha. Los más ricos completos pasan de donde Don Nicola, pasen ahí al de Pamonde. Yo ya los he probado. Y eso que soy bruja podría hacerlo aparecer. Pero estoy a dieta para poder estar de nuevo en el festivo. Resulta de que pasaban por ahí. ¿Y por qué pasaban por ahí? Porque a la afuera siempre se vendió algo para comer. Y estaban los primeros cafés coloniales. Por lo menos así lo relata Carlos Peña Muñoz en un libro que les recomiendo. Los cafés literarios en Chile. Y los chiquillos se ponían literalmente a vitrinear a las chicuelas que salían de la mano de sus madres o de la dama que andaba vigilándola, las chaperonas, la dama de alfombra, colóquenle el nombre que quieran, pero era una zapa de la mamá. Y pasaban por el frente y las chiquillas no podían hablar con estos jóvenes, pero bastaba una mirada para saber las intenciones. ¿Cómo se comunicaban? Por medio del abanico. Lenguaje del abanico. Una varilla, 2 varillas, 3 varillas indicaban el día de la semana. El dedo indicaba la hora, el movimiento, si estaba o no estaba interesada. Todo una forma de comunicarse. Y los varones sabían eso de memoria. Así que las chiquillas pasaban con su abanico y creyendo que nadie se daba cuenta, se comunicaban con estos chicos y luego, no se sabe cómo, en qué momento, ellas se las arreglaban para encontrarse con estos jóvenes. En el caso de Isabel Armijo, que la alcancé a conocer en algún minuto en estas vueltas al pasado que doy, pelaba la pava entre los barrotes de esa ventana. ¿Sabes lo que es pelar la pava? No.
Imagínense una disque película del Rumpi que hablaba grado 1, grado 2, grado 3. Esto sería como 3 tirando más 4. Una verdadera malabarista, una verdadera contorsionista entre los barrotes. No me pregunten más. Estas chiquillas se las arreglaba y tenía un enamorado. Era Álvarez, de apellido Álvarez. Cuando la madre se enteró de esta situación, se lo comunica inmediatamente al capitán Armijo y le dice: mi amor, tenemos que casar a nuestra hija porque está con ese arrogante, peluciento soldado de mala monta, el tal Álvarez, que tiene tan mala fama. No me digan nada. Mira, la única posibilidad que tenemos es de casarla con Antonio Cano, que era su primo. El primo no quería casarse, pero la dote era buena. Acá el negocio se hizo. Antonio quedó de comprometerse con Teresa, y la fiesta se hizo. Llegó todo Santiago. En ese tiempo así era la cosa. Donde había comilona, allá llegaban todos. Bueno, todavía. Ya había comilona, llegaban todos y todos sabían de que el pobre Antonio se iba a casar con la chiquilla que andaba de boca en boca en ese entonces una pequeña comarca llamada Santiago. No éramos muchos habitantes, unos 1.500, 2.000 habitantes, tampoco había mucho para elegir, así que había que acomodarse con lo que había. Antonio Cano tenía que cuidar a su prometida. No sabía que tenía que cuidar en realidad porque la chiquilla ya había perdido la honra hace rato, pero había que cuidar la honra de la familia Cano, por lo menos. Así que cada cierto tiempo, durante el día se iba a dar una vuelta por la casa porque sabía de que andaba por ahí ese disque Álvarez dándose vuelta. Álvarez, viendo que la cosa se le estaba poniendo difícil y ya ni siquiera el abanico o las cartas secretas que se mandaban con los primos, con los amigos para pasarse por entre medio, estaban surtiendo efecto. Así que él tomó una decisión drástica. Estando en el portal Fernández Concha, un día pasan 3 brujas gitanas. Él las llama discretamente y les dice: necesito ayuda. ¿Ustedes pueden colaborarme? ¿De qué se trata? Es un mal de amor. Y él les dice: ¿pero qué tipo de mal de amor? De esos que nos amamos locamente, pero los padres no nos permiten estar juntos. No se preocupe, patrón. Aquí nosotros lo solucionamos. Pasen unas cuantas monedas de oro y usted siga las instrucciones. Así que él, entre las instrucciones que le dieron de juntar algunas hierbas, más las que ellas juntaban en la calle de la Botica, y también del otro lado de la Chimba, ¿saben cuál es la calle de la Botica? Ahí me guiñan el ojo. ¿Cuál era? ¿Qué necesita de la botica? Pero ¿saben cuál es la calle de la Botica? Todas las drogas que usted necesita. La calle de la Botica era la calle Morandé actualmente. Y ahí los jesuitas tenían una tienda. Si uno compraba en la tienda de los jesuitas, estaba libre de sospecha de ser brujería. Pero en el fondo todos hacían brujería igual. En la tienda de la Botica, Miguel Laborde cuenta que se vendían piedras de araña, espíritus de lombrices, tal cual. Yo no sé cómo le sacaban el espíritu a las lombrices. Nunca lo entendí. Pero de todo tipo de cosas extrañas, desde las hierbas más simples hasta las cosas más insólitas, las vendían los jesuitas. Y si no, atravesáis para el otro lado de la chimba y podíais comprar lo que te faltaba.
entre los ingredientes y algunas trampillas para desviar la perdí. Entre esas una curiosa carta que tienes que escribir Álvarez a propósito, diciendo: querida amada, he sido como, no me acuerdo muy bien cuál era el nombre que le había puesto, pero le ponía que él era una víctima de esta encrucijada y que lo mejor que podían hacer era fugarse. Así que la iba a estar esperando una noche en concreto, en un lugar en concreto, a una hora en concreto. Resulta de que esa carta es interceptada. Lógico, no podía ser de otra manera. Y era lo que estaban buscando porque así desviaban la atención. Pero previo a esto, Álvarez tuvo que recurrir también rápidamente al subterfugio de la carta porque tenía que proteger su vida. Era el hombre más buscado de Santiago y de la región. Había cometido un asesinato. En una de esas ocasiones en que fue a pelar la pava entre los barrotes de esta casa. Pobre barrote. Quedó empalada la otra. Brillaban esos barrotes. Sí. Los sorprende Cano, Antonio Cano, y se baten a duelo. Un duelo que terminó con una muerte justo frente a la casa del que era entonces gobernador, don Mateo de Toro y Zambrano. Un hombre que su suegra no lo quería para nada porque pechaba de día y de noche. Pero comete ese asesinato, así que no podía aparecerse. La carta tuvo que adelantarse, las brujas se acomodaron y esa noche, mientras todos estaban preocupados del lugar del encuentro de estos jóvenes amantes, las 3 brujas se las arreglaron para llegar a la casa. Era una noche oscura. Las velas, el sereno ya las había apagado. Así que ellas, aprovechando ese momento en que solo los guardias y el alcalde podían transitar por las calles haciendo su vigilancia, las brujas, convertidas en un remolino negro, llegaron directo a la casa, tiraron los portones abajo y todos los sirvientes, asustados, empezaron a rezar a todos los santos de los que se podían acordar. La puerta de Teresa intacta. La madre, asustada, sufrió un desmayo. La tuvieron que llevar a su cuarto. Y los demás, escondidos donde pudiera no pillarlo del diablo. Hasta la capilla de la casa estaba ya repleta de gente, porque los transeúntes querían saber la copucha, pero tampoco querían enfrentarse a lo que pensaban que era el mismísimo diablo. Así que, como buenas chilenas y chilenos, haciendo de bisagra, miraban por entre medio de la capilla de esas que nunca faltaban en las casas coloniales, el espectáculo de este remolino negro que se detiene justo enfrente de la mampara de la pequeña Teresa. Al rato después, todo se disipa, la noche queda en calma y cuando van a abrir esas puertas que estaban cerradas por fuera, se dan cuenta que en su interior Teresa ya no estaban. Los barrotes quedaban a la calle intactos, no había por dónde arrancarse. ¿Qué pasó, Teresa? A los días después, llegan los soldados que venían con las noticias de Valparaíso, porque el capitán Armijo llega y da la orden inmediata con una carta del gobernador de ir inmediatamente al puerto a vigilar todos los navíos, no fuera cosas que se fugaran a otro lugar. Habían 3 navíos. No se equivocaba el capitán Armijo. En esos navíos, en los 3 en la lista figuraba el nombre de Álvarez, pero en ninguno de esos estaba. ¿En dónde se fue? ¿Cómo desapareció? Nunca se supo. Lo único que sí se supo es
que al tiempo después llega una carta que decía: queridos padres, hemos tenido que recurrir a 3 brujas gitanas ante el impedimento que ustedes nos impusieron. Y ya sé que hemos pecado, pero Dios nos perdone si lo hemos hecho por un amor puro, que ahora viene convertido en el primer retoño que van a tener en sus brazos. Mamá, papá, regresamos con nuestro hijo. Y así, esta es una de las tantas historias que va a circular entre las leyendas que en esos años de 1700 y tantico la gente dio por real y quedaron en los folios de la Real Audiencia. Fantástico. Como siempre, Cata nos sorprende con todas estas historias chilenas que se mezclan entre el mito y la realidad, especialmente ahora que estamos hablando de brujas. Una de las cosas que también nos tienen sorprendidos es las famosas pócimas que tenían estas brujildas. Oh, sí. De hecho, acá yo tengo algunas, ya, no se te vaya a caer porque es de vidrio. Tengo algunas porque para el tema de las brujas se crea lo que es la Inquisición, ¿ya? Y para eso había que preparar a los sacerdotes. Los sacerdotes tuvieron que aprender de alquimia, tuvieron que aprender de todo un poco, incluyendo las artes mágicas. Hay un sujeto, obviamente predicador de Santo Domingo, que pide el permiso al Papa y se lo concede para poder aprender y practicar brujería. Resulta que él se da cuenta de que estaba cometiéndose un abuso con este tema porque había muchas mujeres que codiciaban al marido de la otra. Entonces aprovechaban y las acusaban de brujería y nunca fueron brujas. Habían otras que hacían uso de las hierbas para curar enfermedades, pero esto lo malinterpretaban y lo hacían pasar por brujería. Entonces él dice, hay que hacer justicia. Y él, llamado Alejandro el Mago, Alberto el Mago, perdón, va a hacer uso de este permiso y va a crear un verdadero libro ya sobre el correcto uso de alguna especie para generar algunos eventos, generar algunos soluciones que buscaban las mujeres que eran confundidas con brujería. Por ejemplo, uso práctico del excremento de las lagartijas. No me preguntes cómo juntar caca de lagartija, yo no tendría paciencia para eso. Ya es como juntar el espíritu de las lombrices. Dice, las damas de edad madura que deseaban mantenerse hermosas tomarán muy en serio el excremento de las lagartijas que elimina toda clase de arruga y vuelve la piel blanca como la leche, puesto que la mujer es el mayor placer que Dios concedió al hombre, deseó ofrecerle una receta para aumentar su belleza, la cual es mejor que nada existente en el mundo para conservar la hermosura y el buen color. Tome nota, señora. Esta es la forma de preparar la receta que tantos beneficios proporcionará al bello sexo. Se toma el excremento de pequeñas lagartijas y se mezcla en partes iguales con cuerno de venado raspado, coral blanco y harina de arroz. Se tintura largo rato, se criba menudamente
y se deja en remojo toda la noche en agua destilada con igual cantidad de almendras, babosas de vid y flores blancas. Se le añade una cantidad proporcional de miel blanca y se revuelve lentamente triturando la mezcla. Se conservará esta cuidadosamente en una vasija de plata o de cristal bien limpia y una mujer puede frotar con ella su rostro, sus manos, sus senos, su cuello, cualquier parte del cuerpo con el ungüento y verá cuán infalible es esta receta que le hará más bella entre las cejas. No sé qué les parece esa receta. Tenemos ciervo en Chile, aparte de los... Sí, pues tenemos el vudú, Sí. tenemos el El huemul, huemul. tenemos su animalito por ahí. A principios del siglo XX o final del XIX trajeron ciervos precisamente para cazar, porque ahora hay ciervos salvajes. Hay harto por ahí dando vueltas. Sí, eso. Bueno, preguntas, ideas. ¿Qué pregunta quieres tú? La primera pregunta que les vamos a dar es, ¿cómo dijimos que se llamaban anteriormente estas? ¿Cómo se llamaban realmente las calabazas? Levante la mano. Correcto. Jack O'Lander. Muy bien, muy bien. Han prestado atención a lo que estamos haciendo. Así que vamos a empezar ahora con el concurso. ¿O Bueno. quieres de repente aportar con alguna cosita más para que se nos preparen nuestros amigos? Yo creo que el concurso, mientras vamos ahí analizando una historia. Perfecto. ¿Qué quieren? ¿Historias de fantasmas? ¿Historias de brujas? ¿Recetas? Hoy día estoy para todo, Así es. menos para aquello. Ya tengo cupo reservado. Levante la mano. ¿Quién tiene una pregunta? Fantasmas, ¿quién más fantasmas? Fantasmas a la una, a las dos Ya a las 3. y a las tres. ¿Alguien más una idea? Sí. A ver, sí, ya, vamos con las preguntas ya para empezar con los concursos. Vamos primero con un Tome. Muestra a Tome. Tome, que es un manga muy conocido a nivel oriental, japonés, que es uno de los maestros del terror. No sé si ustedes lo conocen por ahí, el famoso Tome. Simplemente, esto lo dijimos al principio de este conversatorio. ¿En qué año se comienza a celebrar masivamente el Halloween en Estados Unidos? 1878. ¿Un año? Comienza en 1840 a celebrarse, pero de manera masiva se comienza en 1921. Eso fue lo que dijimos, ¿ya? No, todavía no, ya. Vamos con otro. A ver, ¿qué significa la palabra Halloween? Porque está tomada justamente de una versión inglesa. ¿Qué significa? Víspera de todos los santos. Víspera de todos los santos. Justamente, se lo traducimos. Ah, muy bien, muy bien. Nos queda otro 2 y un 3. Correcto, ya. Nombramos dos papas que intentaron ellos detener las festividades del Halloween directamente. Fueron dos que intentaron detenerlo, pero no les resultó. A ver, ¿quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? Gregorio III y Gregorio IV. Así es, ahí va el segundo Tome. Ahora el 3. El 3. Vamos a dejar el 3 por ahí por mientras y vamos a ir por la taza. A ver si alguien ya. Este es una pregunta que estaba haciendo Colette que comenzamos a lucubrar. Es más tradicional directamente ya con el mundo del cine directamente. ¿Ya? Todos hemos visto El extraño mundo de Jack o Una noche antes de Navidad. ¿Ya? La cinta es una película Halloween. Halloween o de Navidad.
Ojo con la pregunta. ¿De Pero qué esta me es? la dicen al oído, ¿ya? ¿Ya? Para que no se anden chismoseando, ¿eh? Es de Navidad. Es de Navidad, justamente. Se ganó la taza. Sí, eso, muy bien. Ya, vamos a dejar esto para un ratito más para que Cata nos hable un poquito más de algo más. Recuerden, después A ver, vemos con historias de fantasmas me decían por acá, típicos de Halloween, ¿Mm? ya siempre colocamos fantasmitas por aquí, por allá, vaya a saber uno si existen, no sé si ustedes creen en fantasmas, yo por lo menos he tenido que ver unos cuantos por ahí, unos más amigables que otros, pero justo a ver Rosales, en un libro que se llama Historias y Tradiciones del Puente Calicanto, entre sus últimos capítulos nos narran la siguiente historia. 1888. El puente Calicanto está destinado a desaparecer. Esa faena fue como puente Vitar. ¿Se acuerdan de eso? Que trató, dijo, puente viejo inservible, lo vamos a dinamitar para que caiga. Le coloca y no pasó nada. El puente nuevo al tiempo después lo tenían que estar reparando. Es tecnología antigua pero duradera. Resulta de que el puente de Calicanto pasó por una suerte parecida, pero obviamente a fuerza bruta había que hacerlo desaparecer. Las razones, había que modernizar Santiago, la remodelación del parque forestal, la llegada de las nuevas tecnologías, el ferrocarril, las construcciones mecano y un puente que parecía puente romano, no juntaba ni pegaba, a pesar de que era uno de los mejores puentes construidos en Latinoamérica. Un puente con doble vía, ya completamente construido entre piedra y ladrillo, que no lo movían ni siquiera un terremoto chileno, que de esos conocemos varios. Además de eso tenía paseo peatonal, kiosco donde estuvo la primera sombrerería de Santiago, un boulevard al aire libre, el primer boulevard de Santiago al aire libre, Puente Calicanto. Resulta de que este puente, año 1888, no me sé ahí sí, 888, la población entera asustadísima. El baile de las ánimas. Todos empezaron a ver luces. Los ufólogos dicen que fueron abducciones o algo similar. Para los que no creen en ovnis, pero creen en fantasmas, fue la ronda de los espíritus. Esa noche, una noche de neblina, empiezan a verse un bolo que baja, se divide en varias luces que se van alargando y empiezan a dar vuelta en círculo. Luego se vuelven a unir en uno solo y todo esto en un continuo silbido del que todos pensaron que eran las voces de ultratumba de los espíritus venidos del más allá. Pero no fue el único espíritu que andaba dando vueltas. A los días después, un sujeto al cual algunos le llamaron el mago, otros pensaban que era un duende, pero era demasiado alto para ser un duende, y otros simplemente un fantasma, porque era un bulto blanco luminiscente que atravesó el puente de punta a cabo, de norte a sur, como si fuese el mismísimo corregidor Sañartu, dijo uno por ahí, porque justamente donde está ahora la iglesia del Niño Jesús de Praga, esos terrenos pertenecieron al corregidor, donde se construyó el convento de San Rafael, donde recluyó a sus hijas el corregidor, esos terrenos fueron del corregidor.
Entonces todos dijeron, es el corregidor que viene a despedirse de su magna obra como ánima en pena. Y se paseó con un lamento tan abrumador que todos pensaron de que esa noche no solamente el corregidor venía a despedirse, sino que venía a vengarse de todos aquellos que le venían a destruir la más grande de sus obras, que le costó haber vendido, según algunas leyendas, su alma al diablo. Es más, hay un libro, Benjamín Vicuña Maquena, recomendable, ya que estamos en la biblioteca. La Quintana y otros malos de adentro. O el mismo libro que yo les estoy mencionando. Leyendas y episodios de Gustavo Rosales de 1949. Y dice que él no quería pasar por la misma incertidumbre de la Quintana, una de esas mujeres que hizo y deshizo en el tiempo de la colonia. Él temía por su propia alma. Así que en vez de pagar por misa, aparte del testamento que le deja a sus hijas, le deja también una carta para que en algún minuto la pudieran hacer realidad. Él quería asegurar que su alma jamás tocara el infierno, ni que tampoco estuviera vagando por el purgatorio. Y era bien difícil que entrara al cielo. Una de las historias que se contaba en ese tiempo de la colonia es la siguiente. Una vez muerto el corregidor, llega a la fila donde se ubicaba al final, en un gran atrio, San Pedro, con todas sus llaves. Yo no sé para qué tenga tantas llaves, el cielo tiene una sola puerta, pero le gusta andar con colgajerio. Y resulta que el corregidor era hombre de poca paciencia. Así que agarra a su ángel de la guarda y se van directo al frente, como todos los chilenos, saltándose la cola. Llega al punto y le tira la túnica a San Pedro, mirándola hacia arriba. San Pedro, vengo apurado. Hágame, por favor, los trámites rápidos para poder entrar al cielo. O a donde sea digno entrar, pero de aquí de la reja hacia adentro. San Pedro lo queda mirando hacia abajo y le dice, ¿y tú quién eres? ¿Cómo no me vas a conocer? El hombre más importante de Santiago. Yo soy Luis Manuel de Sañarto. San Pedro se ríe y le dice, Luis Manuel de Sañarto, no me suena, déjame revisar. Revisa rápidamente su libro, como por arte de magia las páginas corrían solas. En eso algo se ilumina y le dice, lo siento, tienes que hacer la fila como todos los demás. No tienes entrada inmediata. Pero ¿cómo es posible? Le dice él. Mira a su ángel de la guarda, le dice, bueno, haz algo, si para eso te asignaron. El ángel de la guarda le dice, pero ¿qué voy a hacer? Aquí está todo dicho, está el libro de tu vida, yo no puedo defenderte. No sirves para nada, le dijo, y despide al ángel de la guarda. El ángel de la guarda tomó sus cosas, se mandó a cambiar y lo dejó solo. Así que el corregidor Soñartu era su propio abogado. Jodió tanto a San Pedro que San Pedro en un minuto, cuando tenía que tomarse su jarrón de cerveza, porque son los curas, los monjes y los santos los que inventaron la cerveza, por eso que agua bendita, lo miró y le dijo, a ver, ¿qué te hace, según tú, merecedor de entrar inmediatamente? Bueno, le dijo, ayudé a unos cuantos cristianos por ahí con unas limosnas. Eso lo hace cualquiera, le dijo. Bueno, construí un convento para proteger a tu hija
y a la fortuna que le estabas dejando. Ah, pero construí un puente. Ese puente era porque había muchos puentes de palo y el torrente del Mapocho cada invierno se los llevaba y tú necesitabas llevar tus alimentos, tu comercio desde la chimba a la ciudad. Así que fue más en beneficio tuyo que en beneficio de la ciudad misma. No, ya, cómo convencerlo, y ya se acababa el tiempo de break de San Pedro. Así que le dijo, mira, vamos a seguir conversando porque quiero saber con qué sorpresa me vas a salir. Ahí hay un banquillo, siéntate. Y efectivamente, en las puertas del cielo había un banquillo que estaba mitad hacia afuera y mitad hacia adentro. Como San Pedro no le dijo para qué lado se tenía que sentar, se sentó justo del lado de adentro, obediente. Así que quedó del lado del cielo. Ahora viene la parte curiosa. 1958. Las madres del Carmen Bajo del convento de San Rafael van a sacar los cuerpos de la familia fundadora. Lo Immanente Sañartu, su esposa, sus dos hijas, entre otras madres importantes que estaban enterradas ahí y otros personajes. Resulta de que los cuerpos estaban como cuerpos de 400 años, 300 años degradados. Pero el cuerpo del corregidor Sañartu, la mitad de su cuerpo, el lado derecho, incólume, tal como quedó, según la historia que contaba el pueblo en aquellos tiempos, él en el cielo, entre Tongoy y Los Vilos, justo en medio. ¿Cómo se logró esto? Bueno, Juan Rufo, arquitecto, padre carmelito, en 1926 recibe la misión tantos años aplazada de construir un templo en lo que habían sido los terrenos del corregidor Sañartu. Justo ahí, Independencia con Borgoño, templo del Niño Jesús de Praga. Ese templo no tiene una placa que diga nada, pero tiene 45 metros de altura. 45 es el número de la comunicación, es el número de las buenas obras, es el número que eligieron específicamente para que fuera la altura de este templo, que su aguja está montada sobre un hexágono. El hexágono es la forma del sello de Salomón, donde él convocaba a las potestades de los cielos y de los infiernos, y era el gran secreto de su sabiduría. Esta iglesia, por un conjuro, un ritual, se transformó en un verdadero embudo, y la gente, sin saberlo, cada vez que va a rezar, parte de esa energía está dedicada a la salvación del alma del corregidor Sañartu. Y esa es la mejor explicación para decir por qué él y no otros muertos en un mismo lugar es el único que tiene la mitad de su cuerpo incólume, como atrapado entre un mundo y otro mientras libra sus culpas. Pero innegable es que en 1888, unos pocos meses, en alma, en pena, lloró por la destrucción del puente que tanto le costó. Aplausos, aplausos. Bueno, así estamos cerrando. ¿Qué querías decir, Colette? Que yo también tengo una historia que me contó mamá. Pero darte para acá, para que te escuchen. Si no, no te van a escuchar. ¿Cuál es la historia?
Ay, no, mirando por acá. Está para la cara. Ya, ¿cuál? Que antes los trenes estaban hechos de madera y un tren chocó con otro tren antiguamente y como los trenes eran de madera, las espinas clavaron a la gente que iban en los trenes y dicen que los llevaron a una estación que se llama... Ah, entonces tú estás hablando de San Bernardo. Estás hablando a la justamente cuando estación... eso se llama. Ay, sonó. estación No, estamos hablando de San Bernardo. Estamos. Maestranza. La maestranza. Lo llevaron a la maestranza Para desarmar para desarmar los trenes y dicen que desde ese día ahí las almas están ahí en pena. Están en pena y ahí si tú vas se escuchan sus voces. Sí. De hecho, a mí me pasó algo. Maestranza. Sí, fui con Frey Alexi. Hicimos un ejercicio de parafonía. Y yo tengo una grabadora que tiene 3 micrófonos y todo, chiquititas como los que usaban los periodistas antes. Y grabo lo que se llaman raps. Cuando lo estamos reproduciendo, se siente el pitido del tren, el trajín de la gente y todo eso en un lapso de unos casi 1 minuto y medio. Y luego se desvaneció. Y ahí donde nosotros estábamos no había absolutamente nada. Yo no sé cómo lo grabamos, fue una suerte del destino. Lo malo es que le paso el archivo a Freddy y lo perdí para siempre. Pero de que se grabó, se grabó. Así es. Hay mucha historia de la maestranza, que justamente Lala, la señora que cuidó a mi señora, ella fue una de los testigos que comenta mucho de lo que fue la maestranza y que mucha gente murió prácticamente a los vampiros, atravesada por estacas de madera que saltaban de un lado a otro, atravesándolos y muriendo en el acto. Muchos no se dieron cuenta que realmente habían fallecido. Entonces esas que son las almas que se sienten aún o hasta hoy en día en maestranza, donde fueron llevados finalmente los ferrocarriles para ser desarmados. Así que eso. Ya. Sin nada más que decir, este ha sido un Halloween totalmente distinto, donde hemos mezclado ambos mundos, hemos hablado de sus tradiciones, de dónde comienza y tratando de difundirlo de cierta manera con la idiosincrasia latinoamericana y principalmente la nuestra. ¿Alguien quiere hacer algún comentario, algo antes que estemos cerrando? ¿Nadie? No. Así que, bueno, vamos a darle acá a nuestro amigo porque siempre ha venido a nuestros conversatorios. Así que muchas gracias por venir. Los dejamos invitados para el sábado 8, en cual vamos a tener un taller en Bellavista de qué leer y cómo leer historietas para no morir en el proceso. Y posteriormente, a las 16 horas, vamos con Godzilla, más allá del poder atómico. Vamos a revisar los 70 años de este kaiju, pero vamos a verlo desde el lado histórico y sus consecuencias, de donde vienen sus raíces, que son Hiroshima y Nagasaki. Con eso va a estar la Fundación Japonicistas Chile con nosotros. Una vez más, las gracias a la Biblioteca de Providencia. Dígame, estimado. La fecha es el día 8 de noviembre. La primera es a las 12 del día, que es qué leer y cómo leer historietas, y a las 16 horas vamos con Godzilla. Así que va a estar todo ahí mezclado. No, déjalo esconder. Así que eso. Le damos la gracia a las bibliotecas de Providencia por confiar siempre en nuestros conversatorios, que llevamos como 3 o 4 años haciéndolo, y principalmente a Play Kindle, que nos está dando algunas cosas para sortearlo entre nuestros amigos. Así que gracias y nos vemos. Cualquier cosa, avisos comerciales ahora. Rincón Patrimonial Chileno, Rutas con Historias, tenemos Instagram, hacemos nosotros actividades, rutas, ya algunas personificadas, otras no, pero todas nuestras
rutas son temáticas, ¿ya? Tenemos rutas que van desde lo arquitectónico, pasando por lo histórico, biográfico y los mitos y leyendas que nunca faltan. Estamos todos los fines de semana, es con aporte voluntario, así que pueden inscribirse, están hechas para un ambiente familiar, así que si tienen niños, nietos, sobrinos, bienvenidos sean, y eso.